el programa de hoy en Nicaragua, la policía secuestra a obispo de Matagalpa esta madrugada. A menos de un mes de la fiesta de la Virgen del Cobre, patrona de Cuba, sacerdote explica cómo está la salud física y espiritual de los cubanos. Además, en México, el obispo de Veracruz se opone a la construcción de un templo satánico. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con noticias sobre Nicaragua. Esta madrugada fue secuestrado por la policía el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Junto a él también se llevaron a los sacerdotes y laicos que lo acompañaban. Desde hace 15 días el obispo y sus colaboradores permanecían encerrados en la casa episcopal. Aquí les contamos qué pasó en la diócesis de Matagalpa esta madrugada. A las 3 de la mañana, el Facebook de la diócesis de Matagalpa dio la alarma. En estos momentos, la Policía Nacional ha ingresado a la curia episcopal de nuestra diócesis de Matagalpa. Se puede leer en la publicación de la página. EWTN Noticias recibió la alerta con una persona que bajo anonimato se contactó y nos dijo: a eso de las 3 a.m., la policía entró a la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa y se llevaron a Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Los policías ingresaron a la fuerza a la casa. Así Prensa confirmó que el prelado fue secuestrado por los oficiales y subido a un carro. Antes del mediodía, la policía de Nicaragua confirmó que Monseñor Rolando Álvarez está en resguardo domiciliar en Managua y ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana. Además, afirmaron que se pudo reunir con el cardenal Brenes. Las otras 8 personas que estaban con él dentro de la casa episcopal fueron llevados en otros carros. Según el medio Nicaragua Actual, están presos en El Chipote. Ayer jueves, durante la transmisión del Santo Rosario, fue la última vez en que se vio a Monseñor Álvarez. Mañana, Dios mediante, siempre a las 12 del mediodía, para la Santa Eucaristía. Pasen una buena noche, un buen descanso en Jesús nuestro Señor y en la Virgen Santísima nuestra Madre. Mientras esto ocurría, en otro lado de Matagalpa, la parroquia Santa Lucía, al recibir la alerta del secuestro del obispo Álvarez, hicieron sonar las campanas de la parroquia. El pueblo se acercó y rodeó las entradas del templo para resguardar la seguridad de sus sacerdotes, los padres Vicente Martín y Sebastián López. Ambos esta semana ya habían enfrentado un intento de secuestro por parte de la policía. La feligresía se quedó cuidando el recinto hasta más allá de las 6 de la mañana. Ambas páginas de Facebook pidieron oraciones por Monseñor Rolando Álvarez, expresando su cercanía y su dolor. Muchas otras también se unieron a los pedidos de oración. Rolando, amigo, el pueblo está contigo, no estás solo. Dios y toda Nicaragua está contigo. Unámonos en oración, hermanos. A las 7 de la mañana, Jocelyn Álvarez, sobrina del obispo de Matagalpa, publicó en Facebook que la policía allanó la casa de los padres del prelado. Bajo este preocupante contexto en Nicaragua, diversos sectores de la Iglesia en el mundo continúan pronunciándose. Es el caso del presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Óscar Ojea, envió una carta al primado nicaragüense Cardenal Leopoldo Brenes. Dice así: en nombre de los obispos argentinos quiero saludarte y manifestarte que seguimos con preocupación la situación de la Iglesia en tu país. He tomado conocimiento de las dificultades en las cuales desempeñan su misión, particularmente la situación que se vive en la diócesis de Matagalpa. La Iglesia en España hizo lo mismo en Twitter. La Archidiócesis de Toledo encomendó especialmente a la diócesis de Matagalpa en estos momentos críticos y pidió al Señor el don de fortaleza para sus pastores y fieles laicos. Finalmente, el episcopado peruano se dirigió a Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En esta hora de testimonio martirial que vive el hermano pueblo de Nicaragua en fidelidad a los valores del Evangelio y en defensa de la dignidad de la persona humana, los obispos del Perú expresan su solidaridad y cercanía al episcopado y a todos los fieles católicos de ese hermano país.
Desde Roma, el Santo Padre expresó ayer sus condolencias por la muerte de al menos 40 personas en una iglesia copta ortodoxa en Egipto. Su Santidad el Papa Francisco se entristeció profundamente al saber del reciente incendio en la iglesia Abu Sefein en Giza, que causó la muerte de muchos, incluyendo la de varios niños, y del obispo Abdul Bakit, señala el mensaje al Papa ortodoxo de Alejandría, Tawadro II. El pasado domingo, al menos 40 personas, entre ellas 35 niños, murieron en el incendio. El telegrama del Vaticano señala también que el Papa Francisco asegura su cercanía espiritual a los heridos y afectados por la tragedia. Ahora noticias de Perú. La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció ayer ante la crisis política que atraviesa el país. Frente al deterioro político y social, animó a buscar una salida creativa a la situación. El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza. 16. Invocamos a todos los sectores de la sociedad civil a buscar por medio de los cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz en nuestra patria, rechazando la violencia como medio de solución de conflictos. La información ahora desde México. En la Catedral de Puebla se elevó una oración por el eterno descanso de los 8 migrantes, de entre ellos niños que hace poco perdieron la vida tras la volcadura de la camioneta que los trasladaba en su viaje a Estados Unidos. La iglesia también pidió por la recuperación de los lesionados. Más sobre la iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López. Desde el edificio de las Obras Misionales Pontificias les reporto que un reconocido brujo busca edificar el primer templo satánico en el país. Así es, en el municipio de Catemaco, en el estado de Veracruz, conocido por ser un lugar en el que se realizan desde limpias hasta misas negras y hechicería, entre otras cosas, será el lugar donde el brujo Enrique Marten establezca un lugar para agradecerle a Satanás. En declaración a un diario local, el obispo de Veracruz, Carlos Briceño, dijo oponerse a la edificación de tal obra en honor al príncipe de la destrucción, y en cambio pidió promover una cultura de vida. Además señaló que el satanismo no es una verdadera religión y no es algo que te lleve a la fraternidad o a generar una vida a tu alrededor. Al mismo medio de comunicación, el brujo Enrique Marten comentó que la intención es que la sede sea donde ya se ubica un centro ceremonial y un museo que él mismo construyó para tener un espacio más adecuado donde las personas que reciben beneficios de Lucifer puedan rendirle tributo. Enrique Marten Verdón es conocido por su gran trayectoria, además de participar en un programa de cocina en la televisión mexicana, y recientemente se difundió un video en el que el brujo casó a una mujer con Satanás. Dicha obra planea ser concluida en marzo del 2023 con la donación de los creyentes. Pasando a otra información, les comento que la Iglesia Católica aseguró que hasta el momento no existen espacios de debate y reflexión sobre los temas que realmente le importan a los mexicanos. Es por esta razón que se comprometió a promover lugares de diálogo sobre la transformación que México necesita para alcanzar la paz. Los obispos mexicanos, los superiores mayores religiosos y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús están preparando el siguiente paso luego de la Jornada Nacional de Oración por la Paz. Por ello, presentaron 4 acciones que buscan contribuir con el fin de la violencia. La primera línea de acción es realizar oraciones mensuales por intenciones específicas. La segunda línea de acción son conversatorios por la paz y también foros para recuperar buenas prácticas. Por último, se propone una plataforma virtual en la que el público podrá contar las historias de su familiar o algún conocido víctima de desaparición o asesinato. Todo esto de cara a un primer encuentro nacional y la creación de una red que articule las instancias, fortalezca las capacidades locales y construya una agenda para mejorar el sistema de justicia y avanzar con la seguridad ciudadana. Y para finalizar les comento que los fieles católicos por fin podrán comulgar en la boca luego de 2 años de medidas de restricción en los templos para evitar la propagación del COVID-19. Hace unos días el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, dijo haber dado indicaciones a los sacerdotes de su jurisdicción eclesial para que la distribución de la comunión ya no sea obligatoriamente en la mano. Todos los fieles tienen derecho libremente a recibir la comunión, ya sea en la mano, ya sea en la boca. Los sacerdotes estarán pendientes de respetarles esta libertad. Todos los fieles pueden recibirla, ya sea de pie o de rodillas, según les indique su propio corazón. Así podemos atender este deseo de algunos fieles que, gracias a Dios,
una vez que ha cedido la pandemia, podemos llevarlo adelante. Además de Monterrey, en el Valle de México también se levantará la suspensión del precepto de la misa dominical y se modificará la forma de recibir la Sagrada Comunión en misa. A partir del 4 de septiembre, en las 16 diócesis que conforman las 3 provincias eclesiásticas de México, Tlalnepantla y Toluca, entrará en vigor esta disposición. En un comunicado, las autoridades de estas iglesias locales dijeron haber tomado la decisión ahora que lo más difícil de la pandemia ha pasado, que el acceso a la vacuna se ha ampliado y que las actividades se han vuelto a la normalidad. Desde la Ciudad de México, reportó para EWTN Noticias, Diego López. El próximo 8 de septiembre, los cubanos católicos en Madrid celebrarán alrededor de la Eucaristía el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Ahí pedirán por la difícil situación en materia de libertades y economía que viven sus compatriotas gobernados por el comunismo hace más de 50 años. Para hablar más al respecto, estamos conectados con el padre Vladimir Navarro, sacerdote cubano que vive en Madrid, España. Padre Navarro, ¿qué información tiene sobre cómo está la vida en Cuba para la mayoría de ciudadanos? Los cubanos la están pasando muy mal. En Cuba ahora mismo hay una dificultad muy grande económica, falta de todo, falta medicamentos, falta lo básico, falta alimentos. El pueblo de Cuba pues está cansado, está triste. El pueblo de Cuba está huyendo, producto de esa asfixia. Están yendo muchísimos cubanos de la isla, se están escapando por Nicaragua, por Serbia, por Moscú, huyendo de Cuba. El pueblo de Cuba, sobre todo, lo que le falta es libertad, le falta dignidad, porque eso es lo que ha robado el comunismo a nuestra patria cubana durante estos 60 años de revolución marxista comunista en Cuba. ¿Cuál es la situación de la Iglesia Católica en Cuba bajo el régimen comunista? Lo que sufre el pueblo lo sufre la Iglesia también. Evidentemente que la Iglesia tiene proyectos muy bonitos, tiene comedores para ancianos, las religiosas, los sacerdotes en Cuba están trabajando muchísimo con el pueblo, pero a falta de todos estos materiales de economía, producto de la inflación tan grande que hay en Cuba ahora mismo, también se ven afectados estos proyectos. Pero la Iglesia está caminando con el pueblo cubano. Hay muchísimos proyectos de acercamiento de la Iglesia al pueblo que sufre, pueblo que está bajo la dictadura comunista. ¿Y cómo está el fervor católico entre los cubanos? Yo siempre digo que Cuba es un país, como decía también un obispo querido por mí, Cuba es un país catolizable. La gente en Cuba, aunque se la está pasando mal, aunque no tienen alimentos, no tienen medicamentos, siempre invocan a la Virgen de la Caridad. Sobre todo en estas fechas próximas al 8 de septiembre, en la fiesta patronal en Cuba, el pueblo de Cuba busca de Dios y el pueblo de Cuba está sediento de Dios también. Algo que ha querido quitar el comunismo, quitar a Dios del corazón de los cubanos. ¿En qué medida las tragedias en la isla, como el reciente incendio en Matanzas, retratan una gestión de gobierno comunista en declive? Evidentemente que las estrategias políticas y económicas que está llevando el actual gobierno comunista en Cuba están acabando mucho más con el país. Se levantan edificios grandes, se levantan grandes hoteles, pero ¿cómo están las carreteras? ¿Cómo están las infraestructuras, por ejemplo, de reserva del petróleo? Pues en mal estado. Y eso es lo que genera lo que produjo el accidente reciente de Matanzas, que ha dejado conmovido no solamente a Cuba, sino al mundo entero, donde se han perdido vidas humanas. Y lo que refleja es eso, la mala gestión que está haciendo el pueblo, la revolución cubana, y sobre todo la falta de pedir ayuda. Solamente pidieron ayuda, pues, claro, al bloque comunista, pues, a Venezuela, a México, y cerrarse a la solidaridad de pueblos vecinos para poder ayudar en este desastre que hubo en nuestra patria cubana. Así es, padre. ¿Y qué actividades realizarán por la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre? Y aquí en Madrid queremos unirnos para rezar por Cuba y lo vamos a hacer el 8 de septiembre. El 8 de septiembre en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, allí en Madrid, vamos a reunirnos para orar. Vamos a tener a las 7 de la noche un rosario por Cuba, que lo van a dirigir un grupo de jóvenes cubanos que están aquí en Madrid. A las 8 de la noche vamos a tener la celebración de la Eucaristía, la fiesta de la Virgen de la Caridad, y luego a las 9 de la noche vamos a tener un compartir con todos los cubanos que estemos en Madrid y que puedan acercarse a esta Basílica Hispanoamericana de la Merced. Ahí va a ser el lanzamiento de Cobijo, que es un proyecto para acoger precisamente a cubanos que lleguen a Madrid y no tengan dónde ir. Es un piso, una casa de acogida que tenemos aquí en Madrid para acoger a esos cubanos que llegan a España, llegan a Madrid y no tienen dónde alojarse.
Eso es lo que vamos a hacer. También en Alicante habrá misas por la Virgen de la Caridad, a las 12 del día también aquí en las Descalzas Reales, en el centro de Madrid, habrá una misa de la Archicofradía de la Virgen de la Caridad. Todo esto para unirnos en oración por Cuba, para que la Virgen cuide y proteja a nuestro pueblo cubano. Así es, padre, nos unimos en oración también. Padre, ¿cuál es su mensaje final para sus compatriotas en la isla? Mi mensaje es que no dejen a Dios y que no hay patria sin caridad, que sigan viviendo los cubanos de la caridad. Nos han querido robar a Dios, nos han querido robar la caridad, las virtudes, los valores, nos han querido robar el corazón, pero nosotros volvámonos siempre a Dios, seamos como lo es la caridad, como es nuestra Madre la Virgen, y sobre todo unidad. Yo le pido mucho al pueblo de Cuba y a la iglesia en Cuba que seamos uno, como nos dice Jesús en el Evangelio. Padre Vladimir Navarro, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy celebramos a San Ezequiel Moreno, intercesor de los enfermos de cáncer. Además, en cerca de 1000 salas de Estados Unidos, este lunes se estrena la película sobre San Antonio María Claret, Esclavos y Reyes. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy la Iglesia Católica recuerda a San Ezequiel Moreno, conocido como el intercesor de los enfermos de cáncer. Conozcamos más sobre él en un video preparado por la diócesis de Cúcuta, en Colombia. 19 de agosto, San Ezequiel Moreno. Nació el 9 de abril de 1848 en Alfaro, La Rioja, España, en el seno de una humilde familia y con gran devoción católica. Desde muy niño descubrió su vocación a la vida religiosa y el 21 de septiembre de 1864 ingresó como religioso en el convento español de los Agustinos Recoletos en Monteagudo, Navarra. En 1870 viajó a Manila, Filipinas, donde se desempeñó como misionero. Al año siguiente fue ordenado sacerdote y destinado a Mindoro, donde continuó sus actividades misioneras. Poco después se enfermó de paludismo y regresó a Manila. Más tarde fue nombrado superior del convento de Monteagudo y vuelve a España para dedicarse a la formación de los futuros religiosos misioneros. En 1888 viajó a Colombia al mando de un grupo de misioneros agustinos recoletos. En este país empezó a reactivar las misiones y en 1893 fue nombrado obispo titular de Pinara y vicario apostólico de Casanare. En 1895 fue nombrado obispo de Pasto. San Ezequiel desempeñó su nueva misión con la eficacia y generosidad que lo caracterizaban, pero tuvo que superar numerosos obstáculos. En 1905 se le diagnosticó cáncer en la nariz y ante las reiteradas súplicas de los fieles y de los religiosos de su orden, al año siguiente volvió a España para operarse. La operación no tuvo éxito y San Ezequiel, firme en su fe, se retiró al convento de Monteagudo, España, donde murió el 19 de agosto de 1906. Su fama de santidad creció rápidamente sobre todo Colombia. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1975 y el 11 de octubre de 1992 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. San Ezequiel Moreno es considerado como el especial intercesor ante Dios por los enfermos del cáncer y uno de los más grandes apóstoles de la evangelización de América. En otras noticias, en un comunicado difundido este 18 de agosto, el Papa Francisco asegura que no hay elementos suficientes para iniciar una investigación canónica por una supuesta agresión sexual del cardenal Marc Ouellet, prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano. Según informa la agencia AFP, el cardenal de 78 años figura entre los acusados en una demanda colectiva contra más de 80 curas y laicos en Quebec. El Papa encomendó una investigación preliminar sobre las denuncias del supuesto abuso sexual. El sacerdote belga Jacques Serveis concluyó que no había elementos para iniciar un proceso contra el cardenal Ouellet por agresión sexual.
Sobre la supuesta víctima, el investigador dijo: ni en su informe escrito enviado al Santo Padre ni en el testimonio vía Zoom que posteriormente tomé en presencia de un miembro del Comité Diocesano ad hoc, esta persona hizo ninguna acusación que diera pie a tal investigación, asegura el padre Cervéis, tal como recoge el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. El cardenal Marc Ouellet fue parte de la comitiva del Papa Francisco durante su reciente viaje a Canadá a finales de julio. Una película católica se presentará por primera vez en cerca de 1000 cines de los Estados Unidos. Estamos hablando de Esclavos y Reyes, sobre la vida del arzobispo San Antonio María Claret, fundador de los claretianos. Este film se estrenó hace poco en México y este 22 y 23 de agosto se presentará en inglés y español en Estados Unidos. La cinta es distribuida por Bosco Films y producida por Stellarum Films y la familia claretiana. Para darnos más detalles sobre esta buena noticia, estamos conectados desde Burgos, España, con Pablo Moreno, director de la película Esclavos y Reyes. Pablo, ¿cómo han logrado que Esclavos y Reyes se estrenen en cerca de 1000 cines de Estados Unidos? Bueno, pues yo todavía me sigo haciendo esa pregunta porque estamos maravillados con la idea, ¿no? Gracias en primer lugar, a la empresa Bosco Films, que dirige Lucía González Barandiarán, que ha conseguido pues, llevar la película por todos los rincones del mundo, y estamos muy contentos, y también a la empresa Phaeton Events en Estados Unidos, que son los que nos han facilitado esa plataforma maravillosa para poder estrenar en casi 1000 salas en todos los Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa de este próximo lanzamiento? Bueno, pues esperamos que la película guste a la gente, que la gente pueda acercarse. Estamos absolutamente muy ilusionados. Creo que es de las pocas películas en lengua española y provenientes de España que se estrena, tiene un estreno tan amplio en Estados Unidos desde hace muchos años, y estamos muy emocionados. Queremos que, evidentemente, dar a conocer la figura de Claret, reivindicar la figura de Claret, y sobre todo, como a mucha gente le suena, pero Claret no es demasiado conocido, creemos que es un santo para conocer a día de hoy, sobre todo en una sociedad en la que estamos constantemente buscando referencias, ¿no? Por eso funciona tanto el cine de superhéroes. Aquí nosotros planteamos la vida de un superhéroe real del siglo XIX que hizo cosas increíbles y que transformó el mundo que le tocó vivir. ¿Cuál es el mensaje que buscas hacer llegar por medio de esta película? Bueno, los mensajes son varios. Primero, reivindicar la figura de Claret. Sobre todo alguien que, aunque un arzobispo del siglo XIX, que aunque nos parezca muy lejano en el tiempo, es alguien que fue muy, muy actual y muy revolucionario. De hecho, como digo, la historia no hace círculos, pero sí espirales, ¿no? Y aunque con distintos problemas y distintas circunstancias, hay determinadas cuestiones que son de raíz, ¿no? Y que nos tocan a todos, independientemente de la época. Y Claret fue catalizador en su tiempo, fue una persona que fue capaz de transformar la oscuridad en luz. Y en este caso, yo creo que nos da pistas para cómo afrontar determinados desafíos a los que nos enfrentamos, no solo como ciudadanos, sino también como católicos, ¿no? Y por otro lado, creemos que la figura de Claret nos aporta ese mensaje de esperanza y de él lo llamaba el fuego del amor que lo quema todo, ¿no? Ese fuego del amor que tiene su base en el Evangelio, creemos que es necesario, ¿no? Para este mundo de hoy día, y que es un elemento absolutamente transformador. Independientemente que seas católico o no seas católico, creemos que tenemos un buen mensaje y que tenemos una buena opción de vida y que podemos hacer mucho bien por los demás. Así es, Pablo. ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado al momento de la producción de este film? Bueno, pues hemos tenido muy pocos medios para producir esta película, medios económicos han sido muy ajustados, porque nosotros entendemos desde Stellarum Films que las congregaciones tienen pocos medios económicos y que los medios económicos que tienen los dedican a muchas cosas que son muy buenas. En este caso, los claretianos pues tienen hospitales, tienen colegios, tienen una cantidad de obras que son grandes, ¿no? Y entonces, pero con los pocos medios que hemos tenido, hemos sabido afrontarlo, ¿no? También es verdad que históricamente es una película muy compleja, porque estamos hablando de un arzobispo que fue vilipendiado, de alguna manera decirlo, sufrió una campaña de desprestigio a finales del siglo XIX. En cuanto murió, sus detractores escribieron una biografía apócrifa donde cambiaron todos los datos de su vida, incluso reescribieron algunas de sus obras más populares, y era un reto grandísimo desenterrar al verdadero Claret para llevárselo a la gente y que la gente lo comprenda, ¿no? Y ha sido, yo creo que los desafíos más importantes. Después el resto, pues como decimos siempre, en el equipo técnico con nosotros está la providencia, y hemos tenido la gran suerte de poder afrontar desafío a desafío y resolverlos con absoluta solvencia.
Esperamos que esta película pueda llegar a muchas personas. Pablo Moreno, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos con una canción de agradecimiento a Jesús por su sacrificio en la cruz y cómo éste le da sentido a la vida. Escuchemos el tema Todo por mí de Nicolás García, periodista de WTN Noticias, también cantante y compositor de música católica. Soy valioso para ti, a pesar de mí, a pesar de estar así. Soy valioso para ti. Gracias por darlo todo por mí, para que pueda vivir. Yo quiero estar junto a ti. Gracias por darlo todo por mí, para que pueda vivir. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Gracias por darlo todo por mí, para que pueda vivir. Yo quiero estar junto a ti. Gracias por darlo todo por mí, para que pueda vivir. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar en ti, Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.